buenos días, amados televidentes que nos están viendo en El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Las Cruces. Le damos gracias a Dios por este momento que estamos aquí en la estación Canal 38. Como les he dicho en otras ocasiones, que Dios me ha mostrado que este es un faro de luz, de esperanza, de vida de Dios, que llega a muchos lugares de donde hay necesidad. Y en esta mañana quisiera, antes de entrar en orar por cada una de estas ciudades, las escrituras que siempre deben ser el fundamento de la oración, y la oración el fundamento del creyente, y más en estos días donde el Señor nos habló que en el último tiempo debemos de velar, orar y no desmayar. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. El Paso del Norte, Ciudad Juárez, fronteras desde los tiempos, desde que se separó Texas y desde 1847 y empezó a ser frontera. Las Cruces, que es una puerta del estado de Nuevo México y una puerta del estado de Texas. Y la escritura esta es bien apropiada, y por eso Dios en su diseño eterno levantó esta estación, como también levantando a su cuerpo, a su iglesia, para que en estas puertas, con entendimiento e inteligencia en la palabra, tener una posición en la oración de intercesión por las puertas. Y vamos a orar porque esta es una puerta, los que hemos vivido y experimentado estos días pasados, esta horrible de tragedia, y lo que más duele en el espíritu es que el diablo con una persona metió miedo a toda una ciudad, cuando nosotros tenemos el perfecto amor que echa fuera el temor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Necesitamos estar orando. No sabemos cuándo van a suceder las cosas, pero el que está preparado, velando, cuando suceden, está listo para responder. Le invito en este momento que oremos por esta puerta nacional centro de Estados Unidos, que es El Paso, Texas. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en quien nos podremos acercar confiadamente a tu trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, oramos por esta ciudad, que tú traigas la revelación, que tú traigas el discernimiento de espíritu sobre lo que tu pueblo, tu cuerpo necesita hacer. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres el único que nos puedes dirigir, porque eres espíritu de verdad y nos guías a toda verdad y nos haces saber las cosas que han de venir. Ayúdanos, fortalécenos a orar, a interceder por tus propósitos y oír tu voz, y seamos transformados y podamos, Señor, alcanzar los diseños tuyos que tienes preparados de antemano para la ciudad, como está escrito en Efesios 2:10, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Declaramos, Señor, que tú nos lleves a entender y a hacer lo que tenemos que hacer en esta puerta nacional de Estados Unidos y, Señor, con México. Y, Señor, en esta hora te pedimos que tú nos guíes. Oramos por la protección para cumplir tu propósito, y líbranos, Señor, de estar en una posición, Señor, sin falta de visión. Ayúdanos a levantar nuestros ojos, como está escrito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oramos que tu presencia traiga refrigerio a las almas necesitadas en esta ciudad, en la familia, en el hogar, en el trabajo y en todas las situaciones. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. La línea de oración
usted puede hablar 915-532-8518. Y queremos animarle que pida oración. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Dios no está pasivo. Él nos está llevando en su agenda, cumpliendo su palabra, preparando todo para la gloriosa venida del Señor. Y precisamente solo en las Escrituras podemos discernir y entender. No se trata de movimientos económicos ni políticos, solamente son herramientas. Nosotros tenemos que estar viendo que el Señor está en control de todas las cosas, como Él escribió. Recuerdo a un pastor holandés que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, porque sus padres se arriesgaron la vida en medio de las ocupaciones nazis, de esconder en su casa personas judías en Holanda. Y él me decía que si ellos hubieran sabido que la Segunda Guerra Mundial iba a durar hasta el 45 y no los 1000 años, como había dicho ese hombre nazi, Adolfo Hitler, dice, nosotros hubiéramos resistido y muchos no hubiésemos claudicado. Y nosotros, dice, tenemos la Biblia, tenemos exactamente la agenda de Dios de lo que Él está haciendo. Y nosotros debemos estar llenos de esperanza de lo que Dios hace. Mire, amado hermano, hermana que nos esté escuchando. La escritura que acabamos de leer dice que el Espíritu separa las encrucijadas de los caminos y a dar voces. Y quiere decir que el Espíritu de Dios en este tiempo, Él nos va a dar la palabra, pero nosotros tenemos que creer en el diseño de Dios que está en su palabra. Y solamente Él nos puede guiar, y solamente teniendo tiempo con Él. Los cielos y la tierra van a pasar. La confusión, no podemos confiar. He escuchado jóvenes. De hecho, usted puede ver los acontecimientos que suceden en toda nuestra nación. La mayoría son jóvenes, frustrados, desesperados, buscando por cualquier manera que el enemigo les ofrece una salida para esa frustración. Cuando nosotros podemos clamar y abrir el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros podemos clamar. Dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, dice, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz, el Dios mío me oirá. En el Habacuc capítulo 3 dice, aunque los siervos no beban agua, no bajen a la majada, dice, con todo, a pesar de todo, dice que Él me gozaré en el Dios de mi salvación, que me da pies de siervas para morar en las alturas. Solo Él en lo imposible, en nada adelante, Él lo hace posible. Jesús mismo nos lo dijo. ¿Quién te dice a ti lo que de antemano que Él va a hacer si no es Él? Yo les decía la vez pasada, que la semana pasada, en el manual de su auto, vea si usted, todos los procedimientos para el mantenimiento. ¿Quién se lo dice? El que fabricó el automóvil. ¿Quién es el que tiene el diseño soberano? Es Dios. Y este tiempo debemos nosotros ir a las Escrituras. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y Él mismo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Y en Mateo 24 el Señor Jesús nos dijo estas palabras tremendas, dijo, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y lo primero que Él dice antes de empezar a hablar de las señales, dijo, mirad que nadie os engañe. Y la única manera es teniendo la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, es donde nosotros encontramos la verdad. Ahí podemos entender qué es lo que está sucediendo, porque en la palabra se sostienen todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el verbo de Dios, y el verbo es la palabra de acción.
con lo que estudia el idioma, sabe que si en el verbo es una frase y una frase está muerta, si no tiene el verbo, no tiene movimiento el concepto o la idea. Así es que Jesús es el verbo, es de Dios, es el movimiento de su vida, de la mía, de las naciones y de los tiempos. Entonces, mis amados hermanos, para poder nosotros entender qué tiempo estamos viviendo, quisiera decirle que cuando unas palabras del orden que Dios está llevando a cabo las cosas, acompáñeme ahí en el libro de Lucas capítulo 2, el Señor habla estas palabras a través de Simeón. Dice la Escritura que cuando tomó al niño de Jesús, dijo: ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Jesús es la salvación para todos los pueblos, a tal grado que puso primero las naciones. Dice ahí en el verso 32 del capítulo 2, luz para revelación a los gentiles, primero los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Amado televidente, esto que está hablando se está cumpliendo en nuestros días. Cuando el evangelio predicó desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es el tiempo que empezó, es el tiempo de los gentiles, como está escrito por el apóstol Pablo y como empezó en el libro de los Hechos, cuando aquel hombre centurión romano, aquel hombre Cornelio, recibe a un judío, a Pedro el apóstol, y el Espíritu Santo se empieza a derramar entre los gentiles, y eso ha seguido hasta nuestro tiempo. Viendo los estudios de los traductores de las Escrituras, consideran ellos en este tiempo y por los medios de internet, de hablando como hombres de las misiones, cómo el evangelio ha llegado a lugares ni siquiera donde hay un predicador o ha llegado por una persona a hablarles, solo por el internet y solo por los medios electrónicos. La Biblia, la palabra, ha llegado a casi todas las etnias de la tierra. Consideran los traductores de la Biblia que en un lapso de menos de 10 años todo mundo habrá tenido las Escrituras en sus manos. Y el apóstol Pablo hablaba en Romanos capítulo 11, 25, dice: no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo. El mismo orden que habló Simeón. Por eso en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, que estamos viendo un creciente y desmedido odio, rechazo a Israel, al pueblo judío, a tratar de dividir la tierra, a desconocer a Jerusalén como capital de Israel, es precisamente porque Dios está restaurándoles, como Jesús mismo lo profetizó en Mateo 24. Primero dijo en el versículo 13 más, dice que el evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Hola, ¿me está escuchando? ¿Está viendo las señales que están pasando a nuestro alrededor? Y luego dice más adelante en el versículo 32, dice: cuando veas la higuera reverdecer, entonces sabes que el verano está cerca. El reino de los cielos está a las puertas. La restauración de Israel es la señal más fuerte para nosotros, aparte de que el evangelio está llegando a su fin, en que ahora el Señor está levantando a Israel para restaurarlos no solamente físicamente en su tierra, sino también restaurarlos como pueblo y derramar de su espíritu en la tierra de ahí, como él dijo en Ezequiel 36,
donde dice, no lo hago por causa de vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual fue profanado entre las naciones, y los traeré a vuestra tierra. Y dice, y ahí quitaré vuestro corazón de piedra, daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu sobre vosotros. Hermanos, esto es lo que está escrito también cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor, hablando con puros judíos, ahí donde está. Mi vida doy por mis ovejas, estas conocen mi voz y me siguen. Dice, tengo otras ovejas, hablando de usted y de mí aquí, sea mexicano, estadounidense, somos ovejas que Él vino a buscar. Dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto, mis amados hermanos, está literalmente sucediendo delante de nosotros. Estamos viviendo la restauración de Israel como fue profetizado por el Espíritu Santo aquel día que el apóstol Pedro habló aquel gran discurso cuando fue sanado un cojo. Y entonces dijeron, ¿qué debemos hacer? Y él dijo, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y él, escuche lo que dijo, y él envía a Jesucristo, ya había muerto y resucitado. El Espíritu Santo estaba así derramado y hasta el día de hoy. Y dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, quien es necesario, verso 20, ahí encontramos en el verso 21, que Él esté en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas escritas por los profetas desde los tiempos antiguos. Estas palabras que están hablando el apóstol Pedro se están cumpliendo justo en este día de agosto, donde tú y yo estamos aquí viéndonos las caras, porque palabras escritas, como diciendo en Jeremías 16, versos 14 y 15, donde dice, no se dirá en aquellos días, vive el Señor que los sacó de la tierra de Egipto. El éxodo de Moisés, las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, dice, no se dirá más, sino se dirá, vive el Señor que hizo sacar a su pueblo de la tierra del norte y de todas las naciones de la tierra. Un éxodo mayor que el de Moisés está sucediendo y crecerá. Y este antisemitismo o odio a Israel, usted va a ver lo que va a provocar grandes cantidades y de pueblo judío regresando a su tierra y Dios manifestándose y hablándonos a todas las naciones de la tierra que Él es fiel, que Él no cambia, Él no ha desechado a Israel. Muchas veces lo dice la Escritura y el apóstol Pablo dice ninguna manera. Y ahí los estamos viendo, la nación de Israel, y vemos que le restauró, empezó en 1948, cuando el Señor empezó a hacer regresar al pueblo judío, y lo puede usted constatar en la Biblia, en Isaías 66. Le voy a leer el pasaje para que vea que, como dijo el apóstol Pedro, se está cumpliendo. Versículo 8, por cuestión de tiempo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Escuche lo que dice la Escritura, que se empezó a cumplir. Y desde ese día estamos viendo el cumplimiento de lo que está escrito en los profetas desde los tiempos antiguos, cumpliéndose justo en este tiempo. ¡Wow! Y mire,
esta ciudad donde estamos está registrada en la historia. Cuando don Juan de Oñate, que era judío sefardita, que venía huyendo de la Inquisición, que el único dictamen de la corona española era que si querían vivir los judíos de acuerdo a la Inquisición, o era una conversión forzada, y ellos salir y buscar tierras y conquistar para el pueblo español. Y él cruzó por estos caminos y llegó hasta Santa Fe. La Biblia dice en Jeremías 31, 21, dice que establécete señales, ponte majanos, o sea, señales que todavía existen en las tierras antiguas, como mojoneras de piedra con concreto, marcando límites de tierra. Establécete señales, vuélvete por el camino por donde te fuiste, vuélvete a estas tus ciudades. Vamos a entrar un poquito más al tema, por qué es importante el paso y por qué es una batalla espiritual con espíritu de muerte. Lo que enfrentamos, estas situaciones, no tienen más que su origen en las oscuridades, en las tinieblas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La dice la Escritura. El apóstol Pablo escribe que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así es que lo que está hablándonos, nos va a la Escritura a darnos un entendimiento, y de acuerdo al diseño que hablamos en Proverbios, usted puede ir entendiendo que esta ciudad tiene un propósito de Dios. Y esto es muy, muy importante que usted lo vaya reteniendo, porque lo que estamos nosotros en este tiempo enfrentando es solamente a través de nuestra obediencia y bendición de los propósitos de Dios que producen vida. Jesús, el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Él dice que Él es la resurrección y la vida. Y Él vino para dar vida y vida en abundancia. Llama al teléfono 915-532-8518 en la línea de oración para orar por ti y para que tú creas. Y lo que estamos hablando, todo está en la Escritura. Y las Escrituras son las que hablan de Dios. Y nosotros podemos descansar de nuestros pensamientos ante la abrumadora confusión que enfrentamos en este tiempo, manteniéndonos en la palabra de Dios. Yo le recomiendo, si no tiene una Biblia, hable aquí al canal 38, acérquese a una iglesia evangélica, y ahí pídale al pastor, a las personas, y hágase de una Biblia y escuche. Hay programas en el internet de YouVision y otros lugares donde puede orar, donde puede leer estudios bíblicos, puede preguntar cómo el plan de salvación. Así es que queremos decirle que tenemos más que hablar de ello. Pero vamos a ver este video que habla precisamente de lo que hemos estado hablando. Le recomiendo que lo vea y seguiremos hablando después de él. Adelante. Seguimos adelante. Como usted ha visto este video, es ver cómo Dios está usando a los cristianos en diferentes lugares para ayudar al pueblo judío a regresar a casa, como dice la Escritura, que nosotros, el Dios, levantará su bandera entre las naciones y traerán a sus hijos en hombros y a sus hijas en brazos, y en gran compañía volverán acá. Dice, eso está escrito en Isaías 49, 22. Entonces, a la luz, recuerde, todo lo tenemos que ir haciendo y viendo y viviendo y orando como está escrito. Es el único fundamento que el Señor Jesús nos dijo, que cuando la tormenta venía, que el hombre sabio que edificaba su casa sobre la roca permanecía. Y el hombre necio que oye la palabra y no la hace, edifica su casa sobre la arena. Y en ambos casos viene la tormenta, pero una permanece y la otra es
es deshecha. Entonces, por eso estamos hablando y por eso Dios levantó esta estación, para que la palabra de Dios llegue, sea repetida en nuestros oídos y podamos nosotros continuar viviendo y creyendo lo que Dios dice que Él hace y como está escrito. Quiero recordarle que por qué estamos hablando de la restauración de Israel aquí en El Paso, porque tenemos que entender que esta señal de Dios está en Ezequiel 36 y 37, y después viene Og y Magog, donde hay alianzas son los países que hoy corresponden a Turquía, Rusia, Europa, y otros países que están en este tiempo armando ese rompecabezas como está escrito. Pero antes de eso está el capítulo 37 y Dios está hablando de la restauración de Israel. Una señal grande a las naciones. Aunque no hayan oído que el evangelio, están oyendo las noticias que el pueblo judío está regresando y que Jerusalén es la capital de Israel. Como está escrito que Dios lo restauraría en este último tiempo, porque ahí está el monte de los olivos. Ahí es donde el Señor lloró al pueblo judío, les dijo: no me veréis más, le está diciendo a ellos, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y justo ahí ascendió al cielo en el monte de los olivos, y ahí los ángeles le dijeron a los discípulos que ese mismo Jesús que subió al cielo habría de regresar. Y eso está profetizado otra vez, Zacarías capítulo 14, versículo 4, donde dice: y él afirmará sus pies en el monte de los olivos, y hará un gran terremoto, y la tierra se abrirá un gran valle entre el norte y el sur. Y ese nomás, qué tremendo. Estamos viviendo los últimos puntos del umbral de un glorioso mover, de la venida del que nos ama, porque Él dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. Y por causa de los escogidos, los días son acortados. No deje de orar por Juárez, no deje de orar por El Paso, que venga su reino y se haga su voluntad. Miren lo que dice Él que va a hacer con el pueblo judío y cómo se está viviendo ahora en Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Dónde sucede eso? En Israel. Y dice la Escritura, ahí dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando Jesús vino a mi vida, Él ha hecho todo eso, y lo ha hecho en tu vida, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque Él vino a cambiarnos y a darnos vida en abundancia. Y luego dice: habitaré, y dice: y pondré, verso 27, dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y en el capítulo 37, versículo 12, cuando habla los huesos secos que vuelven a la vida, porque hemos orado y seguimos orando porque ellos regresen, Dios está trayendo vida. Y luego dice la Escritura, en el versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Eso sucedió en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de Auschwitz, Dachau y Treblinka y todos esos lugares, esas terribles masacres. Y dice: pero tanto profetiza y di, así ha dicho el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo,
Jehová, hablé y oíse, y dice el Señor. Y eso está sucediendo y nadie lo puede negar. Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso aquí en este canal tú puedes hablar, oír del Señor, puedes leer la palabra. Y al ver cómo Él está trayendo a Israel de regreso y está ahí, tú puedes creerle al Señor Jesucristo. Puedes creer, porque solo en este libro está escrito. Y solo lo que está aquí escrito se está cumpliendo. Quiere decir que la Biblia es la verdad y que el Dios que nos ama no es un Dios que está cruzado de brazos, sino que se está moviendo, apresurando el cumplimiento de su palabra. Bienaventurado, dice la Escritura, el Señor Jesús dijo que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y el Señor también dijo, ¿verdad?, que nosotros somos bienaventurados en estar haciendo su voluntad. Sabemos que Él está cuidando de todas las circunstancias. Si viene un colapso económico como el que acaba de pasar ayer, ya las noticias no dicen muchas cosas, pero uno conoce pastores y hermanos y oye, en Argentina, se ha colapsado la economía en Argentina. Anoche en la madrugada me escribían de Rusia, una gran cantidad de judíos que está por ir a Israel y no hay cerrándose puertas y para que lleguen recursos o personas a ayudar. Y ¿sabe por qué esta lucha tan tremenda? Y usted como creyente necesita oírlo y necesita la palabra. ¿Y por qué la lucha es tan grande con Israel? Porque anuncia la venida de nuestro Señor Jesús en toda su gloria. Fíjese nomás. ¿Dónde puede usted encontrar esto? Lo voy a llevar a un salmo. Y en el mismo orden que les he estado compartiendo, que habló el Espíritu Santo por Simeón, que primero las naciones y luego Israel, y luego las señales en Mateo 24, primero las naciones y luego la higuera reverdece, y luego Pablo en Romanos 11, 25, primero los gentiles, la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Acompáñeme al Salmo 126 y escuche lo que dice el Señor. Dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Está hablando un judío porque está escrito por un salmista judío. Aquí dice, seremos como los que sueñan. Y esto lo puede ir relacionando con lo que hemos estado leyendo. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Imagínense, después de salir del holocausto, de la muerte de 6 millones y todavía del terrorismo mundial. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, otra vez las naciones primero. Fíjese, dirán entre las naciones, dirán en El Paso, en Ciudad Juárez, en Estados Unidos, en México, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. O sea, nosotros hablando de ellos, los judíos, están regresando, como dice el versículo 1. Y luego dice en el versículo siguiente, y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El judío se incluye, el que está escribiendo el Salmo. Dice, nosotros, Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Y Él lo profetizó, como le decía, de las naciones, de los confines de la tierra, de Argentina, de Chile, de Rusia, de Siberia, de Sudáfrica, de los confines de la tierra, Australia, Nueva Zelanda, están regresando. Justo como dijo el Señor en Ezequiel, en Jeremías, y justo como está hablando el salmista. Dice, ha hecho grandes cosas con nosotros. Y fíjese lo que dice, estaremos alegres. No dice ahí excluyéndose, está incluyendo a las naciones. Y ellos, como está escrito y como el Señor Jesús dijo que un día sucedería, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Los tiempos están convergiendo. Todas las escrituras se están cumpliendo y nada ni nadie podrá detener que Dios cumpla su palabra. Por eso, amado televidente, usted debe de estar en este tiempo animado,
hablando con el Señor Jesús. Orar es hablar con Dios. Desde el Génesis, cuando hizo Dios al hombre, le hablaba, platicaba con él. Y le dijo a Adán cuando desobedeció: Adán, ¿dónde estás? Dios nos busca. Por eso envió a su Hijo para buscar lo que se había perdido. Por eso está restaurando Israel, porque Él dijo que les daba esa herencia, esa tierra. Les dijo que ponía su nombre en esa ciudad. Él hizo un pacto con la casa de David, con la casa de Leví, con un pacto con la tierra. Fíjese nomás, y Él lo cumple. Ahí en Jerusalén, mi amado televidente, ahí Jesús murió por sus pecados y los míos. Allí Él resucitó de los muertos. Él aún ahí ascendió en el monte de los olivos a la diestra del Padre, sentado en la majestad de las alturas. Y ahí derramó el Espíritu Santo hasta nuestros días. Se sigue derramando. Y ahí ha de regresar. Por eso es el conflicto de la historia. Y por eso es tan serio para Dios, en que nosotros podamos entender que Dios no está jugando. Dice Él que el que se cargue a Jerusalén, en Zacarías capítulo 12, será la nación que se la cargue, será despedazada. Porque Dios no se trata de cosas humanas, se trata de su plan de amor, de que ha lanzado su palabra, se ha predicado. Sí, hay muchos que la hemos oído y le creemos y le seguimos y buscamos hacer su voluntad. Pero ya la palabra, como dice en Mateo 24, será predicada en todo el mundo. ¿Cuántos en El Paso, en Ciudad Juárez, en Las Cruces, han oído por Canal 38 o por la iglesia o por campañas o por publicidades en sus casas del Evangelio? Y no sabemos si han escuchado o no, pero Dios dijo que Él iba a hablarles a todos. Así es que no hay tiempo de esperar, es tiempo de responder y obedecer. No hay tiempo. Vea cómo están sucediendo las cosas. ¿Cuándo habíamos escuchado una cosa que había pasado en El Paso? Habíamos oído que en Jerusalén, yo recuerdo los actos terroristas de suicidas en Irak, lejos, y de repente ya los tenemos en casa. Las cosas se están apresurando y tenemos que ser diligentes. Hay que ser esforzados, hay que orar, hay que entregar totalmente nuestra vida al Señor. Hay que pedirle que lo que no es de Él, que lo saque. Y dice la Escritura en Corintios que vendrá fuego y probará, y el heno, la paja, la madera será quemado, pero el oro refinado, el oro todo permanecerá, y lo que permanece es la palabra. En estos 10 minutos que nos quedan, no deje de hablar para pedir oración. Y recuerdo a usted que viene un mover de Dios como nunca en la historia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo el profeta Joel. Llevaré a las naciones al valle de la decisión, al valle a tomar las naciones por causa del trato con Israel. Mateo 25 habla de las naciones cabras y las naciones ovejas. En cuanto lo hiciste, fíjese, está hablando, aunque nos incluye a todos, le está hablando al pueblo judío. En cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y realmente Israel es la nación más pequeña. Después de más de 2000 años, solo 15, 16 millones de habitantes en toda la tierra. Mire los que hay en China, más de 1200 millones. La India, México, más de 100 millones. Estados Unidos, Brasil, busque donde quiera. Pueblos que son mayores que el pueblo judío, que a través de 2000 años es lo que ha quedado. Dios tiene un remanente. Le pido que esté orando, porque al bendecir nosotros su retorno, nosotros podemos orar y saber que vamos a ser bendecidos. En este tiempo vivimos la restauración de todas las cosas. Le animo, porque no podemos completar
ni podemos pedir la llenura del Espíritu Santo si no tenemos estas dos cosas que están en el corazón de Dios. Está en Efesios capítulo 2, de los versículos del 11 al 18. Dice que nosotros, estando ajenos, distantes a los pactos, nos hizo cercanos en el Señor. Y dice que mató la enemistad entre ambos pueblos, judíos y gentiles, en sí mismo. ¿Quién? El Señor Jesús. Así es que le queremos decir que si nosotros no creemos en la restauración de Israel, no oramos por ellos, ¿cómo podemos decir que todo lo que Jesús reconcilió en la cruz vive en mí? ¿Cómo puedo decirle, Espíritu Santo, lléname, cuando parte de lo que Él, es su pueblo, lo rechazo y no me importa? Estoy diciendo que me llene el Espíritu. Jamás el Espíritu Santo pasa por alto la palabra. No tendrá la llenura, y hay una violencia interna que le da un derecho espiritual al enemigo, que no podamos en mi casa orar, o en mi cuadra o por mi ciudad, de orar contra un espíritu de violencia, porque la estoy viviendo con el Padre por causa de no vivir todo lo que Él reconcilió. Reflexione, escudriñe y ore. Debemos orar por Margarita, por su dolor de corazón, orar también por el exámenes que hay de trabajo, favor y de gracia. Un hermano, por sus hijos sean libres de las drogas. Se fija la palabra, por la restauración para una familia y salvación. Por José Antonio, por gracia, por una sanidad de una operación de cesárea, por una familia que necesita sanidad, por el trabajo, una salvación. Para la familia, una persona que está mala de los huesos, de la casa, por los nietos que está delicado, un niño, y protección a una familia que está en Alemania, gloria a Dios, y también por una persona que pide sanidad por ser polar. Podemos orar, y recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La oración tiene que ser fundamentada en la palabra, llevada al trono de gracia para la respuesta. No se trata de que yo lo sienta, se trata de obedecer, y obedecer no es una emoción, es un hecho, un acto. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. El verdadero amor se manifiesta en obras, en hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo aquí en la estación en que podemos acercarnos a tu trono, como está escrito en tu palabra, que, Señor, tú llevaste nuestras rebeliones, herido fuiste por nuestras rebeliones, Señor, y fuiste traspasado por nosotros, mas por tus llagas somos nosotros sanados. Recordamos las palabras que hablaste, Señor Jesús. Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hiciste por mí, por todos los que estamos aquí, Señor, y que estamos trayendo estas peticiones ante ti. Y cuando dabas tu espíritu, lo entregabas por causa de nuestros pecados y nuestra muerte eterna, dijiste que consumado es. Señor, en tu nombre, Señor Jesús, levantamos estas peticiones ante ti. Sean los niños, el bebé sanado, declaramos puertas abiertas de trabajo, familias siendo restauradas y sanadas, rotos los cerrojos de maldiciones generacionales, y Señor, abiertos los caminos de esperanza. Y te pedimos que pongas personas para que se acerquen a una iglesia, para que se acerquen, Señor, y tener unidad y hambre de tu palabra. Hambre, Señor, y que tu presencia de tu paz selle e inunde sus vidas, Señor, porque escrito está: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré ni os desampararé. En el nombre del Señor Jesús, estas y otras peticiones que están, Señor, las dejamos en tu trono, sabiendo, Señor, que nos podemos acercar para alcanzar el oportuno socorro. Jamás llegas tarde, Señor. Y tu presencia, Señor, sea en cada uno de los que estamos, Señor, buscando y siguiéndote, y en las encrucijadas de esta ciudad, de estas dos naciones y de estos tres estados, Nuevo México, Texas y Chihuahua, podamos declarar que tu presencia y los decretos de una iglesia que te entiende va y ora esas puertas en los puentes para orar tu bendición, Señor,
sobre estas puertas. Que cada persona creyente, cuando cruce, Señor, ese puente, Señor, pueda orar y decir tu presencia, porque escrito está que yo soy la puerta. Jesús, tú eres la puerta de la nación. Y te queremos declarar el Señor de todas las cosas, porque escrito está, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Y en estos 3 minutos que nos quedan, queremos decirte, amado hermano, hermana, que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dijo el Señor Jesús. Y en este tiempo tú te puedes acercar. Él no te echa fuera. No importa lo más terrible. Una vez Él me dijo, ni todos los sacrificios y derramamientos de sangre están sobre el sacrificio y el derramamiento de la sangre de mi Hijo, y la sangre de mi Hijo limpia de todo pecado. Hermano, no tienes más que estar en la violencia de tu vida y en tu lucha con lo que estás viviendo. Acércate al Señor Jesús, vuelve tus ojos a Él, entiende que Él es el shalom, es el reposo. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Israel o las naciones pueden tratar de buscar en sus alianzas, pero la paz solamente en el corazón la da Dios, porque la naturaleza humana que es la que solo Dios puede tratar, ningún acuerdo la puede traer, nada te puede dar descanso, será temporal, porque somos imperfectos, tenemos una naturaleza caída y necesitamos continuamente la ayuda del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Canal 38 necesita de tus oraciones. Está en una encrucijada, como leíamos en Proverbios 8. Necesitamos levantarla. Hermanos, he estado en países donde lloran por tener siquiera una estación en internet. Y aquí la tenemos. Que Dios te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Y en este tiempo acuérdate de orar y bendecir a Israel. Y recuerda que Jerusalén es donde va a haber el más grande acontecimiento de la historia. Prepárate. No se trata de las naciones, no se trata de las Naciones Unidas. Se trata del amor de Dios, que siendo aún pecadores, Jesucristo vino a morir por nosotros, del cual yo, Enrique, soy el primero. Y así es quiero decirte, levántate, toma nuevas fuerzas y sigue al Señor Jesús. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en este día. Amén.